¿Qué es un bodhisattva? Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de manera significativa, es decir, cualquier persona que está en el camino hacia la budeidad. En las escuelas budistas tempranas, así como en el budismo Theravada, un bodhisattva se refiere a cualquier persona que haya tomado la resolución de convertirse en un Buda y que haya también recibido una confirmación o predicción de manos de un Buda viviente de que así será. En el budismo Mahayana, un bodhisattva se refiere a cualquiera que haya generado bodhicitta, un deseo espontáneo y una mente compasiva para alcanzar la budeidad en beneficio de todos los seres sintientes. Es un término compuesto por bodhi, que es el supremo conocimiento, la iluminación, y sattva, ser. El elaborado concepto se refiere, pues, a un ser sintiente, o sattva, que desarrolla bodhi, o iluminación, poseyendo así la mente del bodhisattva, descrita como aquel que trabaja para desarrollar y ejemplificar la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Estas 4 virtudes son las 4 moradas divinas llamadas Brahma Vihara inconmensurables. Así pues, hace referencia a un ser embarcado en búsqueda de la suprema iluminación, no solo en beneficio propio, sino en el de todos. Se busca no solo la salvación individual, sino la colectiva. El principio del ideal del bodhisattva es uno de los más importantes principios del budismo, de acuerdo a Shankaracharya. El practicante budista toma el voto del bodhisattva en su aspiración a llegar a ser un bodhisattva, motivado por una gran compasión y compromiso de generar la bodhicitta, un deseo espontáneo de alcanzar la budeidad en beneficio de todos los seres. En el budismo Theravada, el término bodhisattva se usa para referirse a alguien que está en el camino de la budeidad. De este modo, el término se utiliza en los textos más antiguos para referirse al Buda Gautama en sus vidas anteriores y a su juventud en su vida actual, en el periodo en el que trabajaba hacia su propia liberación. Así, su presente encarnación o anteriores encarnaciones son personificadas como una serie de pruebas existenciales cuya resolución lo irá acercando a realizar la completa iluminación. Este punto de vista está presente todavía en el budismo Theravada, en donde se conserva el primigenio ideal del Arhat, y el término bodhisattva se usa para referirse a la evolución histórica del Buda. Durante sus discursos, a la hora de relatar sus experiencias como joven aspirante, el Buda utiliza regularmente la frase «cuando era un bodhisattva no iluminado». El término, por tanto, connota un ser que está destinado a la iluminación o, en otras palabras, una persona cuyo objetivo es llegar a estar plenamente iluminado. En el canon Pali, el bodhisattva también se describe de igual forma como alguien que todavía está sujeto al nacimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor, la contaminación y la ilusión. Algunas de las vidas anteriores del Buda como bodhisattva aparecen en los relatos Jataka. Según el monje Theravada Bhikkhu Bodhi, el camino del bodhisattva nos enseña en los primeros extractos de los textos budistas, tales como los Nikaya Palis,
que en cambio se centran en el ideal del Arhat. La historia más antigua que se conoce sobre cómo el Buda Gautama se convierte en Bodhisattva es la de su encuentro con el Buda anterior, Dipankara. Durante este encuentro, una encarnación previa de Gautama, llamada Sumedha, Mega o Sumati, ofrece 5 lotos azules y extiende su cabello o su cuerpo entero para que Dipankara camine por encima, decidiendo que un día se convertirá en Buda. Dipankara confirma entonces que alcanzará la budeidad. Los primeros autores budistas vieron esta historia como una indicación de que hacer una resolución en presencia de un Buda viviente y la confirmación de parte de éste sobre la futura budeidad son factores necesarios para convertirse en un bodhisattva. El camino se explica de forma diferente en las escuelas Nikaya. En el Buddhavamsa Theravada, tras escuchar la predicción, Gautama tardó 4 eones incalculables y 100.000 kalpas más cortos en alcanzar la budeidad. El Theravada posterior. El comentarista tailandés Dhammapala, en su comentario sobre el Kariyapitaka, un texto que se centra en el camino del Bodhisattva, señala que para convertirse en Bodhisattva hay que tomar una resolución válida frente a un Buda viviente, lo que confirma que es irreversible que uno alcance la budeidad. El Nidhanakata, así como los comentarios Buddhavamsa y Kariyapitaka, lo especifican al afirmar que no se puede utilizar un sustituto como un árbol bodhi, una estatua de Buda o una stupa para la presencia de un Buda viviente, ya que solo un Buda tiene el conocimiento para hacer una predicción fiable. Este es el punto de vista generalmente aceptado que se mantiene en el Theravada ortodoxo actual. La idea es que cualquier resolución de alcanzar la budeidad puede ser fácilmente olvidada o abandonada durante los eones venideros. El monje birmano Ledi Sayadaw explica que, aunque es fácil hacer votos de alcanzar la budeidad en el futuro por uno mismo, es muy difícil mantener la conducta y perspectivas necesarias durante los periodos en los que el Dharma ha desaparecido del mundo. Es fácil recaer durante tales periodos y por eso no se es verdaderamente un bodhisattva completo hasta que se recibe el reconocimiento de un Buda viviente. Debido a esto, era y sigue siendo una práctica común en el Theravada intentar establecer las condiciones necesarias para encontrarse con el futuro Buda Maitreya y recibir así una predicción suya. La literatura e inscripciones medievales theravadas reportan sobre aspiraciones de monjes, reyes y ministros de conocer a Maitreya con este fin. Figuras modernas como Anagarika Dharmapala buscaron recibir una predicción de un Buda en el futuro y creían que acciones meritorias realizadas por el bien del budismo les ayudarían en su esfuerzo por convertirse en bodhisattvas en el futuro. Con el tiempo, el término llegó a aplicarse a otras figuras, además del Buda Gautama en tierras Theravada, posiblemente gracias a la influencia del Mahayana. La tradición Theravada Abhayagiri de Sri Lanka practicaba el budismo Mahayana y fue muy influyente hasta el siglo XII. Reyes de Sri Lanka fueron descritos a menudo como bodhisattvas, empezando al menos desde Sri Sanghabodhi, que fue famoso por su compasión y que hizo votos por el bienestar de los ciudadanos y era considerado un Mahasattva, un epíteto utilizado casi de manera exclusiva en el budismo Mahayana.
Muchos otros reyes de Sri Lanka entre los siglos III y XV también fueron descritos como bodhisattvas y sus deberes reales estaban a veces claramente asociados a la práctica de las 10 paramitas. En algunos casos afirmaron explícitamente haber recibido predicciones sobre su budeidad en vidas pasadas. El bodhisattva se ha considerado tradicionalmente más elevado que el estado de un shavaka, no solo en el budismo mahayana, sino también en el Theravada. El bodhisattva en el budismo mahayana. El budismo mahayana, a menudo también llamado bodhisattvayana, o el vehículo del bodhisattva, se basa principalmente en el camino de un bodhisattva. Tal camino se consideraba más noble que el de convertirse en un arhat o en un Buda solitario. Los sutras Mahayana describen unánimemente que el camino comienza con el primer surgimiento de la idea de convertirse en un Buda, o el surgimiento inicial de la bodhicitta. La compasión, típicamente eones antes de que uno reciba por primera vez la predicción de un Buda, y aplican el término bodhisattva a partir de tal punto. El sutra Ashtasahasrika Prajnaparamita, uno de los primeros textos Mahayana conocidos, incluye una definición simple y breve para el término bodhisattva, que constituye también la primera definición mahayana conocida del término. Esta definición se da de la siguiente manera: porque tiene como objetivo el bodhi, un bodhisattva mahasattva es así llamado. También divide el camino en 3 etapas. La primera etapa es la de los bodhisattvas que parten por primera vez en el vehículo. Luego está la etapa irreversible y finalmente la tercera, ligada a un nacimiento más, en el sentido de estar destinado a convertirse en un Buda en la próxima vida. Cuando los sutras Mahayana presentan historias sobre el surgimiento por primera vez de la idea de alcanzar la budeidad en Budas y Bodhisattvas, invariablemente lo representan teniendo lugar en presencia de un Buda, lo que sugiere que compartían con todas las tradiciones nikayas conocidas el entendimiento de que esta es una condición necesaria para entrar en el camino. Además, aunque a menudo no hay claridad sobre este hecho clave en los estudios, aparentemente nunca invitan a nadie a que se convierta en un bodhisattva, ni presentan ningún ritual u otros medios para hacerlo. Al igual que los textos Nikaya, también consideran que el estatus de los bodhisattvas nuevos o recientes carece en gran medida de importancia. El Ashtasahasrika, por ejemplo, afirma que hay tantos bodhisattvas como granos de arena en el Ganges que se apartan de la búsqueda de la budeidad y que de los incontables seres que dan lugar a la bodhicitta, a la compasión, y progresan hacia la budeidad, solo 1 o 2 llegarán al punto de convertirse en irreversibles. Textos tempranos como el Ashtasahasrika Prajnaparamita tratan con desprecio a los bodhisattvas que empiezan o que no llevan mucho tiempo en el gran vehículo, el Mahayana, describiéndolos como ciegos, poco inteligentes, perezosos o débiles. Las primeras obras del Mahayana los identifican con aquellos que rechazan el Mahayana o lo abandonan, y se cree que es probable que se conviertan en Shravakas, los que están en el camino del Arhat. Más que animarles a convertirse en bodhisattvas, lo que hacen los primeros sutras del Mahayana, como el Ashta,
es ayudar a los individuos a determinar si ya han recibido una predicción en una vida pasada o si están cerca de este punto. El Hasta describe una variedad de métodos, incluyendo formas de rituales o adivinación, métodos que tratan de los sueños y diversas pruebas, especialmente pruebas basadas en la reacción personal al escuchar el contenido del Hasta Saharsrika Prajnaparamita mismo. El texto afirma que encontrar y aceptar sus enseñanzas significa que uno está cerca de recibir una predicción y que si uno no se encoge, acobarda o desespera ante el texto, sino que lo cree firmemente, es irreversible. Muchos otros sutras Mahayana, como el Abshogyabhyuha o el Surangama Samadhi Sutra, presentan enfoques textuales para determinar el estatus personal como bodhisattva avanzado. Consisten principalmente en la actitud personal hacia escuchar, creer, predicar, proclamar, copiar o memorizar y recitar los sutras. Esta afirmación de que el mero hecho de tener fe en los sutras Mahayana significaba que uno era un bodhisattva avanzado suponía una desviación de las perspectivas Nikaya previas sobre los bodhisattvas. Creó nuevos grupos de budistas que aceptaban el estatus de bodhisattva de los demás. Mientras en el budismo Theravada el significado se ciñe a esa importancia biográfica, unos 400 años después, con el surgir del movimiento budista Mahayana, aparecerá una interpretación mucho más radical del término. El Mahayana le otorgará un carácter heroico que será principal para poder diferenciarse como movimiento. En el Mahayana, el bodhisattva se convertirá en un ideal de vida al cual todo seguidor budista aspirará. Adquirirá también un significado universalista con el que existirá el objetivo de una liberación universal que incluya a todos los seres. Esta idea universalista será fundamental en este tipo de budismo en toda su historia. Un bodhisattva es alguien comprometido en reducir el sufrimiento de los demás. Al examinar el dilema de la humanidad, el bodhisattva reconoce que no podemos esperar a que mejoren las condiciones externas negativas hasta que hayamos transformado las mismas condiciones en nosotros mismos. Al cultivar nuestras cualidades inherentes como el amor y la compasión, podemos despertar lo que en sánscrito se llama bodhi o la gran mente, la fuente de todas las cualidades positivas, aquella que realza la efectividad y profundidad de nuestro trabajo, siendo mucho más poderosa que nuestra mente común. El principio del bodhisattva es esencialmente importante para los tibetanos, el término bodhisattva. La idea de sacrificio forma parte de este término, de esta palabra. Según Sangharakkhita, los tibetanos creen que actualmente hay personas que viven en este mundo y haciendo un gran sacrificio con ello, pues han decidido darle la espalda al nirvana, un estado de divinidad, justo lo opuesto al mundo terrenal, para regresar a la tierra y ayudar a la raza humana a evolucionar cada vez más hasta alcanzar la iluminación. Incluso creen identificar algunas de estas personas llamadas bodhisattvas y entre ellos identifican a los Dalai Lamas.
Alrededor del ideal del camino del Bodhisattva surgirán escrituras sagradas, compromisos especiales o votos y clasificaciones y graduaciones en lo que se conoce como camino del Bodhisattva. Iconográficamente, los más representados son aquellos apareciendo alrededor de la vida del propio Buda. Siempre ejemplifican características importantes para el seguidor budista. Los más importantes bodhisattvas son Avalokitesvara, Chenrezig, Manjuri, Mahastamaprapta y Samantabhadra. El más popular es Chenrezig Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión. Históricamente fue un discípulo de Buda. Con el transcurrir de los siglos pasó a ser representado en diferentes maneras y sexos en distintos países. En China es conocido como Guanyin, en Japón como Kanong y en el budismo de los Himalayas, en el Tíbet, como Chenrezig. La bodhicitta. En el budismo, la bodhicitta es el deseo de obtener la iluminación, la budeidad, para servir de beneficio a todos los seres sintientes que están atrapados en la existencia cíclica del samsara y no han alcanzado la budeidad. Aquel que obtiene la bodhicitta como motivación principal en todas sus actividades y hechos se llama bodhisattva. La palabra es la combinación de las palabras sánscritas bodhi y chitta. Bodhi significa despertar o iluminación. Chitta puede traducirse como conciencia o espíritu. Bodhicitta puede ser traducido entonces como conciencia de la iluminación o espíritu del despertar. La bodhicitta puede definirse como la unión de la compasión y la sabiduría. Mientras los aspectos de compasión y sabiduría dependen mucho uno de otro, la tradición mahayana diferencia dos tipos de bodhicitta. La bodhicitta relativa, en la cual el practicante trabaja por el bien de todas las cosas como si fueran suyas. Algunos autores dividen esta en dos aspectos, la bodhicitta de aspiración y la de aplicación. Esta última corresponde a las 6 perfecciones trascendentales. La bodhicitta absoluta o última, que hace referencia a la sabiduría del vacío. Así, el término bodhicitta, en su sentido más completo, implica una compasión ilimitada y espontánea por todos los seres sintientes y la desaparición de la ilusión de una existencia propia, yo o ego. El voto del bodhisattva. En el budismo, el voto del bodhisattva es la expresión del compromiso de la bodhicitta, término sánscrito dado a cualquier persona que, motivada por una gran compasión, ha generado la bodhicitta, un deseo espontáneo de alcanzar la budeidad en beneficio de todos los seres. Lo que convierte a alguien en un bodhisattva es su dedicación al bienestar pleno de otros seres. Con esta motivación, si el bodhisattva o aspirante a bodhisattva se compromete a participar en la práctica de las 6 o 10 perfecciones, paramitas, se considera que ha tomado el voto del bodhisattva. En el budismo mahayana aparecen varios votos del bodhisattva, a veces llamados preceptos del bodhisattva, entre los que destaca el voto que afirma que se esforzará en el tiempo que dure el samsara en liberar a todos los seres de la rueda de la vida y conducirlos a la iluminación. El bodhisattva no busca el bodhi, el despertar, exclusivamente para sí mismo, sino, sobre todo,
para la causa de la liberación de todos los demás seres y para ayudarles a entrar en la beatitud del nirvana. Esto se puede hacer venerando a todos los Budas y mediante el cultivo de la perfección moral y espiritual suprema, que se pone al servicio de los demás. En particular, los bodhisattvas prometen llevar a la práctica las 6 perfecciones: generosidad, disciplina moral, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría, para cumplir su objetivo de alcanzar la bodhicitta por el bien de todos los seres. Arhat. En el budismo, Arhat es alguien que ha ganado el entendimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la existencia, que ha alcanzado el nirvana y en consecuencia no volverá a nacer de nuevo. El budismo Theravada considera el convertirse en Arhat como la meta del progreso espiritual. El budismo Mahayana critica esta idea como egoísta y considera al bodhisattva como alguien que se queda en el ciclo de renacimientos para trabajar por el bien de otras personas. Esta divergencia de opinión es una de las diferencias fundamentales entre el budismo Theravada y el budismo Mahayana. Tulku. Tulku es el término utilizado en el budismo tibetano y en la religión Bon para referirse a aquel maestro que ha logrado tener el control parcial o total en la muerte sobre la forma de su reencarnación y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. Además, un tulku es considerado como la emanación de la mente de un maestro con niveles importantes de realización. Los tulkus son respetados con el título de Rinpoche, que significa aquel de gran valor.